Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos con una serie de grabados japoneses que es, fascinante. Las 53 estaciones del Tokaido, Tokaido Goyusan Chuji. Mmm, Pero, ojo, no la versión más famosa, la que quizás nos viene primero a la cabeza. No. Hablamos de la que creó el gran Katsushika Hokusai, allá por 1806, más o menos. una joya un poco escondida, sí. Es curioso, ¿verdad?, cómo esta obra temprana de Hokusai a menudo queda como a la sombra de la serie de Hiroshige, la que hizo Utagawa Hiroshige unas décadas después. Sí, la de Hiroshige tuvo un éxito comercial enorme, claro. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa, darle un poco de luz a esta versión, a la de Hokusai. Descubrir por qué su mirada sobre esta ruta tan icónica merece, una atención especial. Tenemos varios textos que se centran justo en esta serie de 1806. Fenomenal. Así que, a ver, vamos a meternos de lleno. ¿Qué es lo que hace única la interpretación de Hokusai de este viaje? Este camino legendario, el Tokaido, que conectaba Edo, Tokio hoy, con Kioto. Pues mira, Sí, dime. yo creo que es clave ponerlas frente a frente, ¿no? La de Hokusai de 1806 y la de Hiroshige, la de los años 30 del siglo XIX. Exacto. Son dos maestros, dos gigantes, pero con enfoques muy distintos del mismo tema. ¿Cómo describirías tú esas diferencias clave? Pues es fundamental, como dices, para entender a Hokusai aquí. A ver, Hiroshige es el maestro absoluto de la atmósfera, de capturar los efectos del clima, la luz, de una forma casi poética, ¿no? Sí, total. Piensas en su Tokaido y te viene la lluvia, la nieve cayendo, esa luz del atardecer o la luna. Busca evocar una emoción, a menudo es algo melancólico, contemplativo. Ujú. Y las figuras sonanos, si las hay, son pequeñitas. Están como integradas, a veces casi perdidas en la inmensidad de la naturaleza. Busca una experiencia, pues eso, lírica del viaje. Ya. Y frente a eso, a esa visión tan atmosférica, tan lírica, ¿qué nos da Hokusai en 1806? Porque los textos apuntan a algo muy diferente. Muy diferente, sí. Okusai, en esta serie, en la temprana, pone el foco clarísimamente en la vida, en el drama, en la actividad de la gente. Ah, Sus grabados están llenos de energía, a rebosar de personajes, dinámicos. Ves viajeros hablando entre ellos, comerciantes liados con sus bultos, porteadores ahí sufriendo en las cuestas, gente trabajando en el campo. o sea, el paisaje está, pero no es el protagonista único. Eso es. El paisaje existe, claro, pero funciona muchas veces como un escenario. Un escenario lleno de vida para contar esas pequeñas historias humanas. Su trazo es más potente, las líneas muy marcadas. Y las composiciones son a menudo atrevidas, asimétricas. Busca capturar la vitalidad, casi el jaleo del momento, ¿sabes? Entiendo. Entonces, podríamos decir que si Hiroshige busca la emoción a través del paisaje, Hokusai la busca más en la interacción, en el esfuerzo humano dentro de ese paisaje. Sí, sí, totalmente. Y parece que incluso mete elementos de humor o de caricatura que quizá no asociamos tanto con Hiroshige. Exactamente. Hokusai no tiene miedo de mostrar el lado más terrenal, incluso cómico o grotesco a veces, del viaje. ¿Ah, sí? Sí, puede meter figuras con expresiones exageradas o posturas muy forzadas por el esfuerzo. Situaciones un poco anecdóticas que casi rozan la caricatura. Y esto encaja, con otras cosas que hacía Hokusai en esa época. Exploraba mucho el manga, entendido como dibujos así, informales, caprichosos, y la representación expresiva de la gente. Claro. Busca capturar la comedia humana, el drama humano que había en la ruta, no solo la belleza sublime del entorno. Eso nos lleva directos a las características principales de esta serie, la de 1806. Una de las cosas que más se destacan, según los análisis, es justo eso, ese enfoque casi documental en la vida del día a día. Ujú. Las 53 estaciones no son solo postales bonitas, son lugares llenos de actividad. Precisamente, no son postales idealizadas, para nada. Ves la realidad del camino, los comerciantes con esos fardos enormes, los campesinos trabajando la tierra ahí mismo, pegada a la ruta. Los viajeros, pues eso, pasándolo mal en las cuestas o intentando protegerse del viento o la lluvia como pueden. Da una sensación como de inmediatez, ¿no? De estar viendo la vida real de la época. Sí, y lo fascinante es cómo Hokusai usa la composición para potenciar esa sensación. Se habla de sus composiciones audaces, de cómo juega con la perspectiva. ¿Nos puedes dar algún ejemplo?
de cómo usa la composición para darle más fuerza a esa vitalidad, a ese drama humano. Claro. Hokusai es un maestro de la composición innovadora, eso está claro. No duda en usar puntos de vista, pues poco comunes. Ángulos desde arriba o muy bajos que hacen la escena mucho más dinámica. Un ejemplo que se cita es la estampa de la estación de Okabe. Ajá. La propia forma del puente parece que acentúa lo difícil que es pasar por ahí. Es como si el paisaje, la arquitectura, no fueran un fondo pasivo, sino que participan en la historia de cada grabado. Exacto. Y cada uno parece contar una pequeña historia. Se menciona también el ejemplo de la estación de Kusatsu. Sí, en Kusatsu, Hokusai dibuja a los viajeros luchando contra un viento fuerte. Un viento que les agita la ropa, los sombreros, de forma violenta. Vaya. Y no es solo un detalle del tiempo que hace, es una forma visual muy potente de transmitir lo duro que podía ser el viaje, las inclemencias a las que se enfrentaban todo el rato. El viento casi se convierte en un personaje más de la escena, un obstáculo que se ve, que se siente. Cada grabado es como una pequeña viñeta narrativa. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea más visual, veamos un par de ejemplos concretos que describen las fuentes. Empecemos por Ishibe, que es la estación 51. ¿Qué escena nos pinta Hokusai ahí? A ver, en Ishibe, la estampa se centra en un grupo de viajeros. Están cruzando un puente de madera sencillo, quizá una pasarela sobre un riachuelo, y la composición destaca a varios personajes justo en el momento de cruzar. Hay uno que carga una mochila enorme, que casi parece más grande que él. Otros dos van avanzando juntos, uno lleva un fardo al hombro, el otro la típica sombrilla cónica y su equipaje. Lo interesante es cómo Hokusai capta el esfuerzo físico, la concentración en el acto de seguir adelante. No es contemplativa, es acción. Exacto. Es una escena de movimiento, de tener un propósito. Muy típica de ese enfoque narrativo y centrado en lo humano de esta serie. Notas el peso de los bultos, el paso firme sobre la madera. Muy gráfico, ¿sí? Y luego tenemos Kanagawa, la tercera estación. Un nombre que, claro, resuena mucho por la obra posterior de Hokusai, ¿no? La Gran Ola. Claro, es inevitable pensarlo. Pero aquí, en 1806, la escena es distinta. ¿Qué pasa en Kanagawa según esta serie? Pues sí, es fascinante ver Kanagawa con esta mirada temprana. Aquí Hokusai nos muestra una escena de descanso, de socialización, probablemente en una posada o una casa de té al lado del camino. Vemos un grupo variado, viajeros, que los reconoces por los sombreros cónicos, el equipaje, mezclados con gente que parecen locales o personal de la posada. Hay una mujer sentada en el suelo, otros personajes de pie, charlando, descansando. ¡Qué bueno! Y al fondo se intuye un paisaje quizá montañoso, quizá costero, que encaja con donde está Kanagawa. Es una instantánea llena de vida, de esa vida social que ocurría en las paradas, que eran básicas para descansar, enterarse de noticias y seguir camino. Entiendo. Y además, como era normal, arriba a la derecha del grabado hay un cartucho, un rectángulo, que identifica la estación, Kanagawa, y el título de la serie. Pone la imagen en contexto. Estos ejemplos ilustran muy bien esa diferencia de enfoque. Sí. Ahora, hablemos de la importancia histórica de esta serie. Porque, aunque quizá no tuviera el exitazo comercial de la de Hiroshige en su momento, No, ni de lejos. los textos insisten en que es enormemente relevante. Y aquí es donde conectamos esta obra temprana con todo el arte japonés y la propia carrera de Hokusai. Absolutamente. Su importancia es crucial, en varios niveles además. Por un lado, esta serie del Tōkaidō, de 1806, se considera una de las obras pioneras, de las que ayudaron a consolidar el paisaje como un tema principal, autónomo, dentro del ukiyo-e. Espera, antes de seguir, recordemos que era el ukiyo-e para situarnos. Sí, claro. Ukiyo-e significa literalmente pinturas del mundo flotante, y se refiere a los grabados en madera hechos en serie durante el periodo Edo, ¿vale? Entre el siglo XVII y mediados del XIX. Captaban la vida urbana, el teatro, los barrios de placer, la cultura popular. Vale, esas estampas tan típicas que mucha gente asocia con el arte japonés. Esas son. Y dentro de ese mundo del ukiyo-e, ¿qué era lo que más se hacía antes de que el paisaje cogiera fuerza? Pues tradicionalmente, el ukiyo-e estaba dominado por dos géneros principales. Los yakusha-e, que eran retratos de actores famosos del teatro kabuki, eran las estrellas del momento, vamos. Como los pósters de famosos de hoy, ¿no? Algo así, sí. Y los bijinga, que eran representaciones de mujeres hermosas, normalmente cortesanas, geishas, de los barrios de placer.
Esos eran los temas que más pedía la gente de las ciudades. Entendido. Y Hokusai, bueno, él y otros de su tiempo, fue clave para desafiar eso. Para demostrar que el paisaje, representar lugares reales o imaginarios, podía ser un tema artístico igual de bueno. Y que también se podía vender. O sea que esta serie del Tokaido fue un paso decisivo en esa dirección. Sí, podríamos decir que Hokusai ayudó a hackear un poco el sistema temático del ukiyo-e, a abrir una nueva vía. O sea que no solo estaba pintando un viaje, sino que estaba de alguna manera abriendo camino para el propio arte del grabado. Totalmente. ¿Y esto cómo encaja en su propia evolución? ¿Fue importante para él como artista? Fue un peldaño fundamental, sí. Esta serie le dio la oportunidad de experimentar a fondo, de probar cosas con la representación del paisaje, explorar distintas composiciones, mejorar su habilidad para captar tanto el lugar como la vida que había en él. Un aprendizaje, vamos. Todo ese aprendizaje que acumuló en series como esta del Tokaido de 1806 fue esencial, básico para las obras maestras de paisajes que haría décadas más tarde. Piensa en la serie Cumbre, las 36 vistas del Monte Fuji, Claro. que hizo entre 1831 y 1833 más o menos. Ahí está esa imagen que conoce todo el mundo, la Gran Ola de Kanagawa. Icono total. Pues es muy posible, vamos, es lógico pensar que sin la experimentación y lo que aprendió en estas exploraciones tempranas del Tokaido, esa gran ola no sería exactamente como la conocemos. Fue un laboratorio creativo imprescindible para él. Es fascinante ver eso, cómo una obra menos conocida puede ser la semilla de algo tan icónico. Y para tener la foto completa, las fuentes nos recuerdan algo importante, cómo se hacían estas obras, que no era cosa de un genio solitario en su estudio. Exacto. Eso es crucial entenderlo. El proceso colaborativo que había detrás de cada estampa ukiyo-e. Estaba el artista como Hokusai, que hacía el diseño original en papel. Pero luego entraba un equipo de artesanos súper especializados. A ver, Primero, el tallador, el orishi. Este pegaba el dibujo boca abajo en un bloque de madera, normalmente cerezo, y tallaba con una paciencia infinita las líneas dejando el diseño en relieve. Hacía falta un bloque maestro para las líneas negras y luego bloques distintos para cada color. madre mía, qué trabajo. Y después el impresor, el surishi, que aplicaba la tinta o los pigmentos a los bloques y presionaba el papel húmedo sobre ellos, capa por capa, color por color, con una precisión asombrosa. Y coordinando todo ese ballet artesanal estaba la figura del editor. ¿Qué papel tenía exactamente? El editor, el Agmoto, era el empresario, el productor, digamos. Financiaba todo el proyecto, desde contratar al artista hasta pagar a los talladores, a los impresores, comprar la madera, el papel, los pigmentos, Todo. todo. Y luego era el que se encargaba de vender las estampas. Su ojo, tanto artístico como comercial, era clave para que una serie tuviera éxito. Claro. Aunque para esta Tokaido, de 1806, no siempre es fácil saber quién fue el editor exacto en todas las fuentes. Sí sabemos que Hokusai trabajó con editores muy potentes en su carrera. Como por ejemplo. Pues un ejemplo posterior muy importante es Nishimuraya Yohachi. Su sello comercial era Eiyudo. Él fue el editor de las 36 vistas del Monte Fuji. Ajá. Y como anécdota curiosa que cuentan las fuentes, a veces la marca del editor aparecía escondida en el propio dibujo. ¿En serio? Sí, sí. Se dice que en algunas estampas del Fuji, la marca de Eiyudo se puede ver en los fardos en el equipaje que llevan los viajeros, una especie de product placement temprano. Qué detalle más bueno. Una red de colaboración y de comercio detrás de cada imagen. Bueno, hemos recorrido bastante, ¿eh? Sí, sí. Hemos visto cómo Hokusai se enfrentó al Tokaido de forma muy distinta a Hiroshige, centrándose en la vida, en el drama humano, Ujú. usando composiciones atrevidas, un toque narrativo, incluso de humor. Hemos visto ejemplos concretos y hemos destacado la importancia enorme de esta serie como pionera del paisaje en el ukiyo-e y como un paso clave en la evolución del propio Hokusai. Exacto. Entonces, a ver, resumiendo un poco, ¿cuál sería la gran conclusión sobre esta serie, Tokaido Goju Santsuji de Hokusai, la de 1806? Pues yo diría que es mucho más que una simple colección de vistas de un camino famoso. Es un documento social increíblemente vivo. Nos lleva al Japón de principios del 19, casi nos deja sentir el pulso de la vida en la ruta Tokaido. Es también una ventana privilegiada a la mente de un genio del arte en un momento clave de experimentar, de desarrollarse. Y sobre todo representa un hito en la historia del arte japonés, ese momento en que el paisaje empezó a pedir su sitio como protagonista. Y su enfoque en lo humano,
Sí, su énfasis en lo humano, en lo cotidiano, en la anécdota, le da una personalidad única. La distingue claramente de otras representaciones que son más puramente líricas o monumentales. Al final, explorar estas obras menos famosas nos obliga a repensar figuras que creemos conocer bien, ¿no? Nos enseña otras caras. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión interesante, creo yo. A ver, Cómo cambia nuestra manera de entender a una figura histórica como Hokusai, o incluso toda una época cuando le dedicamos tiempo a sus trabajos menos célebres, pero que quizás son más reveladores en otros sentidos. claro, Fijarnos en estas escenas del esfuerzo diario, de la relación entre la gente, de las pequeñas dificultades y alegrías del camino, quizá nos da una conexión más directa, más humana, más terrenal con ese pasado, más que las vistas grandiosas y sublimes, por muy magníficas que sean. entiendo. Quizá estas obras nos cuentan las historias que las obras maestras a veces pasan por alto. Es algo para darle una vuelta.